está o sea, ya más teóricamente la recuperación del anarquismo del siglo XIX, ¿no? O sea, porque o sea, ahí hay como una consigna que quizá el anarcosindicalismo no lo desarrolló del todo, pero en el zapatismo de principios del siglo XX, pues sí había la consigna de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? La toma de la tierra, y que en ese sentido pues ahí hay un método, ¿no? O sea, de la expropiación, que se ha desarrollado más en el lado del campo que en el lado de la ciudad, pero que también está contemplado para el autonomismo urbano, porque el espacio es de quien trabaja. O sea, esa es la lógica de la toma de los espacios, ¿no? Eso por una parte, y por la otra como toda una serie de una teoría sobre el trabajador asalariado, que también viene del anarquismo, ¿no? O sea, el anarquismo tiende hacia la disolución del asalariado, que no es un estratégico menor, ¿no? O sea, parte de la discusión del asalariado, ¿no? ¿Pero dices tú el anarquismo o la autonomía? Yo creo que los dos. ¿Los dos? No lo sé, o sea, pero o sea, sí está esa perspectiva estratégica, o sea, que parte de un balance del capitalismo no infundado, ¿no? O sea, Kropotkin ahí hace el análisis de cómo se va desarrollando ciertos capitalismos muy como locales a partir de un hecho tan sencillo como fulanito pone su tiendita y de repente ya necesita a alguien más que lo ayude, ¿no? Y hay un salario por mes, se genera un plusvalor mínimo, ¿no? Pero justo en esos términos locales también, o sea, los zapatistas y los de la otra campaña pues, ven una perspectiva de disolución del trabajo asalariado, y además, o sea, hay una claridad de que la consigna, que es, ahí hay una confluencia con un sector marxista, ¿no? que es la consigna de que la crisis la paguen los capitalistas, ¿no? Por ejemplo, que no, o sea, que está actualizada, ¿no? Incluso en términos de la crisis internacional, o sea, que no está tan desfasada de una crítica hacia el capitalismo en términos ya más amplios, ¿no? O sea, quizá es esta cuestión de lo global, ¿no? Fíjense, ahorita voy a intentar así, ¿cómo se dice? Dialogar con lo que han planteado. Dice Holloway, las luchas que dicen no van muchas veces más allá que eso. En el proceso mismo de luchar contra el capital se crean otras relaciones sociales. Cuando las fábricas cierran, en Argentina, no tan nuestra, los obreros no están simplemente protestando, sino ocupándolas para producir cosas que necesitaban y producir una nueva sociedad. En términos teóricos, el autonomismo concibe que se puede conseguir la emancipación sin destruir las relaciones de dominación de una clase sobre de otra por medio del Estado, construyendo espacios de autonomía y de dignidad. Yo creo que la idea de la destrucción del asalariado como relación, en realidad esa es una discusión muy interesante en términos del anarquismo, pero el autonomismo yo siento que lo está planteando incluso más allá, porque por ejemplo toda esta idea de las comunas italianas, o sea, de los jóvenes que se van a vivir a unos edificios para intentar reconstruir nuevas relaciones de dominación, yo creo que hay hasta, yo conozco gente que cree eso, o sea, que cree que se puede emancipar de toda la basura que nos da la sociedad burguesa, intentando desestablecer los mecanismos de dominación, intentando reconstruir relaciones sociales distintas en los hechos, ¿no? Bueno, los ocupas italianos eran eso, o sea, jóvenes que después de los 70 de que cae la dictadura deciden, va más allá del asalariado, ojo, o sea, de que se puede construir un sujeto distinto yéndose a vivir en
en lugares tipo comunales. Que eso sería, por ejemplo, en términos de zapatismo. O sea, en términos del zapatismo está en términos de salariado, pero también está en términos de dislocar y de conseguir la emancipación viviendo de forma comunal en esos espacios de dignidad y autonomía. La pregunta es, ¿eso es posible en los marcos de cómo funciona la sociedad capitalista? En términos de la hipótesis autonomista, porque el fin del autonomismo es construir espacios de antipoder, no es necesario tomar el Estado, y en esos espacios de dislocación del poder, de agrietar al capitalismo, se puede construir un nuevo tipo de sociedad. Es decir, en primer lugar hay una dislocación de lo político, hay un olvido de lo político, pero lo que creían Holloway y et al. Era que las fábricas recuperadas en Argentina podían destruir el concepto de asalariado, pero también están cambiando el mundo. O sea, no sé si conseguimos, pues es una afirmación importantísima. O sea, que en una fábrica se pueda cambiar el mundo en donde ya no pueden regir las leyes del capital. Las leyes del capital significan la teoría del valor, sí, en términos de asalariado, pero no solo eso, sino, por ejemplo, destruir el individualismo que traemos integrados desde el punto de vista de la estructura social de la humanidad, que no puede, o sea, que la pregunta es, ¿se puede destruir el individualismo sin destruir al sistema de la sociedad burguesa que nos lo impone? No solo el individualismo, además de las relaciones asalariadas, pero todo lo que traemos detrás construido por ser construidos en esta sociedad. Incluso la ley, si opera o no la ley del valor en esos lugares de autonomía. Por ejemplo, Holloway decía que las fábricas recuperadas ya no había capital, ya no existía el capitalismo, ya era un nuevo tipo de comunidad. Y aquí es en donde yo quiero plantear el término del gradualismo de la estrategia, que es un grado cero de la estrategia. En primer lugar, yo creo que el problema, una de las cosas que olvida la hipótesis autonomista es que frente a esos espacios de autonomía y de dignidad construidas por la sociedad, que incluso a veces la llaman sociedad civil, pero también en términos proletarios, hay una hostilidad del mundo capitalista que hace que las leyes del mundo capitalista operen en esos lugares. Por ejemplo, en el caso de Argentina, las fábricas que se constituyeron como cooperativas, salvo Sanum, que estaba a control obrero, terminaron por la hostilidad de las leyes del capital, terminaron por exigir que terminaron por imponer su lógica en estas pequeñas fábricas. Voy a poner un ejemplo. Las leyes del capitalismo no se pueden obviar. O sea, imponen una lógica en esos espacios de autonomía. A eso es lo que voy. Por ejemplo, tú ocupas una fábrica de refrescos en México llamado Pascual, que en realidad también es una anticipación de lo que vino después en Argentina generalizadamente. Esos obreros cooperativistas, en el caso desde el punto de vista del autonomismo, se pueden reconstruir, no destruir la relación de asalariado, destruir la lógica de dominación de la sociedad capitalista y se constituyen como cooperativa. Eso evita que las leyes del capital, que son hostiles en contra de los obreros, dejen de operar. El problema justamente es que ha pasado todo lo contrario. Ahora los obreros cooperativistas se explotan entre sí porque no pueden competir en el mundo capitalista. Es decir, las leyes de hostilidad siguen operando en esos espacios de autonomía en donde, donde la emancipación es imposible hasta destruir el poder concentrado del Estado. Por ejemplo, en las fábricas recuperadas pasó un proceso muy similar. Como son pequeñas fábricas de dignidad y de autonomía, no pueden competir con el mundo del capitalismo, porque el capitalismo puede, por ejemplo, invertir en técnica, invertir en ciencia, invertir en la eficientización de los modos, en la eficientización del modo de producir una mercancía, y los espacios de dignidad se ven inmersos en esa ley de competencia que
exige mayor explotación sobre ellos mismos. ¿Qué es lo que pasa en Pascual? O lo que está pasando en las fábricas, lo que pasó en las fábricas recuperadas en Argentina, que no fueron usadas, que no fueron tomadas bajo control obrero, con salario igual y puestos rotativos. Es decir, esa constitución de espacios de autonomía no pueden anular la hostilidad de las leyes de la sociedad capitalista contra de sí. ¿Alguien me puede dar un ejemplo por ejemplo, un ejemplo del zapatismo? Sí, pues por ejemplo, en las comunidades zapatistas sí hay una gestión, o sea, como producción de los bienes necesarios para la supervivencia a un nivel, pero parte de la, no sé, como de la estabilidad económica la obtienen de la exportación de café o de productos orgánicos, ¿no? Producidos en la zona. Y mucho de ello, con la publicidad o sea, los vínculos que se hicieron a nivel internacional con todo este show de que nada pasaba en el mundo, de repente en México, las comunidades indígenas se levantaban, declaraban la guerra al Estado, tuvo mucho eco en Europa y ahí tienen muchos compradores, ¿no? Pero a partir de que la crisis económica se desplaza y tiene su epicentro en el continente europeo, muchas de las ventas bajaron, por ejemplo. Y entonces eso generó como cierto tipo de crisis al interior, porque pues ahora al no poder aislarse de un sistema económico que es mundial, incluso al generar redes de intercambio locales, ¿no? que se pueden alejar, ¿no? de los términos comerciales comunes como el dinero, ¿no? o la especulación de precios, bueno, pues no logra salirse por completo de esa dinámica del capitalismo mundial y repercute, ¿no? Entonces, pues en última instancia, si se quedaran sin compradores, ¿no? O si hubiera un bloqueo por parte del Estado mexicano hacia los productos zapatistas o de allá para acá, ¿no? Por X o Y motivo, pues sí tendría como un golpe bajo ahí. En el caso de la UNAM, con la estrategia autonomista que se ha expresado, ¿se les ocurre algún ejemplo? Pues, bueno, no sé, puede ser más el comedor de ciencias que ahorita se ve atacado por todo, por el gobierno, bueno, por Hacienda, ¿no? Que está pidiendo impuestos, ¿no? Podría ser. ¿Cuánto les pagan a la gente del comedor de ciencias? No sé, te ibas a trabajar. Como 100, no sé. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que, o sea, esa es una pregunta que es clave para el sobre el autonomismo. ¿Es posible, en los marcos de la sociedad capitalista, poder conseguir la emancipación y destruir las relaciones de explotación empresario, burgués asalariado, en solo espacios de autonomía, en solo pequeños espacios de dignidad? ¿O se tiene que destruir el poder del Estado para imponer que una clase sobre la otra se imponga sobre la clase minoritaria que es la burguesía? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿se puede conseguir la emancipación en términos humanos? Deshacernos de toda la porquería que nos da la sociedad burguesa para no dominarnos entre nosotros, por ejemplo. Extinguir las relaciones de dominación de las relaciones de dominación de género, destruir las relaciones de dominación sobre el individualismo, etcétera, etcétera, en pequeños espacios de autonomía, por ejemplo en comunas, que es